Te damos la bienvenida a un nuevo audio de la hora silenciosa de Palabra de Vida, donde líderes alrededor del mundo compartirán con nosotros. El día de hoy escuchamos a... Muy buenos días a todos, Dios les bendiga. Les habla Josué Castro, soy de Colombia y tengo el privilegio de servir al Señor junto a mi maravillosa familia como misioneros en República Dominicana, en nuestra iglesia local y en Palabra de Vida RD. Estamos en este país por más de 9 años trabajando en la obra de Dios. Para mí es un gran privilegio poder compartir la palabra de Dios, esta vez en Proverbios capítulo 20, versículos 21 al 30. Leemos la palabra del Señor. Los bienes que se adquieren deprisa al principio no serán al final bendecidos. No digas, yo me vengaré. Espera a Jehová y Él te salvará. Abominación son a Jehová las pesas falsas, y la balanza falsa no es buena. De Jehová son los pasos del hombre. ¿Cómo pues entenderá el hombre su camino? Lazo es al hombre hacer apresuradamente voto de consagración, y después de hacerlo reflexionar. El rey sabio avienta a los impíos, y sobre ellos hace rodar la rueda. Lámpara de Jehová es el espíritu del hombre, la cual escudriña lo más profundo del corazón. Misericordia y verdad guardan al rey, y con clemencia se sustenta su trono. La gloria de los jóvenes es su fuerza, y la hermosura de los ancianos es su vejez. Los azotes que hieren son medicina para el malo, y el castigo purifica el corazón. Estudiar los libros poéticos es algo maravilloso. Debemos entender que el libro de Proverbios está escrito en poesía. Esta es llamada poesía hebrea, que significa el complemento de pensamiento. Esto nos ayudará a comprender un poco mejor cuando hagamos la lectura de este libro. En el pasaje que nos corresponde en el día de hoy tenemos el paralelismo sintético, que es cuando hay una adición al pensamiento del proverbio en este caso. Por ejemplo, el versículo 21 dice, los bienes que se adquieren deprisa al principio. Si dejáramos la idea ahí, no habría un entendimiento completo de lo que en este caso Salomón nos quiere transmitir. Ahora, se adhiere un pensamiento y dice que estos bienes que se adquieren deprisa al principio no serán al final bendecidos. Las riquezas rápidas suelen venir de manera deshonesta. Pueden tener una aparente bendición de Dios, pero al final serán maldecidas. En Proverbios capítulo 23, versículo 4 y 5 dice, no te afanes por hacerte rico, sé prudente y desiste. Has de poner tus ojos en las riquezas siendo ningunas, porque se harán alas, como alas de águila, y volarán al cielo. Cuando ponemos nuestros ojos en riquezas materiales, esto nos va a desenfocar de nuestra mirada en los propósitos que Dios tiene para nosotros. Al final, estas riquezas que se adquieren deprisa o de mala manera no permanecerán. Más allá de las riquezas materiales, Dios desea que tengamos riquezas espirituales. Estas son las que fortalecen nuestra relación con Dios. Esas herramientas, como la oración, por medio de la cual podemos comunicarnos con Dios, su palabra, la cual ha sido esa revelación divina que Dios nos ha dado, los dones y los talentos por medio de los cuales nosotros podemos ser de bendición a nuestro prójimo y fortalecernos en nuestra relación con el Señor. El versículo 22 dice, no digas, yo me vengaré, espera a Jehová y Él te salvará. Debemos esperar en el Señor. Aquí hay un principio importante que la palabra de Dios nos enseña y es la confianza en Dios. Esto significa que Él castigará a los que hacen el mal. Dios sabe todas las cosas y Él es perfectamente justo. Y sabemos que el Señor siempre hará lo correcto. La palabra de Dios nos enseña también que como hijos de Dios podemos encomendar esto al Señor. Romanos capítulo 12, versículo 19 habla acerca de esto. Dice, no os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Versículo 23, abominación son a Jehová las pesas falsas, y la balanza falsa no es buena. Este versículo nos enseña que engañar o mentir al prójimo es algo que Dios abomina, es algo que Dios aborrece. Podríamos pensar que mentir o engañar no es tan malo, pero para Dios es igual de malo que otros pecados, entre comillas, más condenables. Versículo 24 dice, de Jehová son los pasos del hombre. ¿Cómo pues entenderá el hombre su camino? Debemos recordar que Dios está sobre todos nosotros y sobre todo. Él tiene el control de nuestras vidas, de nuestros pasos. Y aquí hay una pregunta interesante. Dice el versículo 24,
¿Cómo pues entenderá el hombre su camino? ¿Cómo entenderemos nuestros caminos? En la Nueva Traducción Viviente dice el versículo: el Señor dirige nuestros pasos. Entonces, ¿por qué tratar de entender todo lo que pasa? No necesitamos entender todo lo que pasa, necesitamos confiar en el Señor. Aún sin entender todo lo que pasa en nuestra vida, en las circunstancias adversas o las circunstancias que cambian nuestros planes, la verdad es que más allá de lo que podamos ver, debemos confiar en que Dios sabe nuestros pasos, que Él considera nuestros caminos. Por esta razón, nuestra confianza en Él debe ser mayor. El versículo 25 dice: lazo es al hombre hacer apresuradamente voto de consagración y después de hacerlo, reflexionar. Es interesante que una persona en Israel podría prometer dar un sacrificio a Dios si él contestaba alguna oración especial. Aquí Salomón hace una advertencia contra el acto de hacer un voto al Señor sin pensar y luego tratar de excusarnos. Esto me recuerda Eclesiastés capítulo 5, 4 al 7. Dice: cuando a Dios haces promesa, no tardes en cumplirla, porque Él no se complace en los insensatos. Cumple lo que prometes. Mejor es que no prometas y no que prometas y no cumplas. No dejes que tu boca te haga pecar, ni digas delante del ángel que fue ignorancia. ¿Por qué harás que Dios se enoje a causa de tu voz y destruya la obra de tus manos? Donde abundan los sueños, también abundan las vanidades y las muchas palabras, mas tú teme a Dios. Versículo 26. El rey sabio avienta a los impíos y sobre ellos hace rodar la rueda. Aquí nos da la imagen de un rey o una autoridad que debe tener la sabiduría suficiente para saber quién ha hecho maldad y también debe tener la fuerza suficiente para castigarle. En los tiempos pasados, los agricultores molían su grano con ruedas pesadas. Luego lo tiraban al aire para que el viento se llevara el tamo. El rey o juez separa a los hombres buenos de los malos. Luego castiga rápidamente a quienes hacen el mal. Versículo 27. Lámpara de Jehová es el espíritu del hombre, la cual escudriña lo más profundo del corazón. El hombre tiene espíritu, alma y cuerpo. Dios es espíritu, nos enseña su palabra. Dios se comunica con nuestro espíritu y nos advierte por medio de nuestra conciencia y de su palabra. Así el espíritu del hombre es como una lámpara del Señor. De alguna manera, el espíritu del hombre le guía a conocer y a buscar a Dios. En el versículo 28 dice: misericordia y verdad guardan al rey, y con clemencia se sustenta su trono. El rey también debe mostrar misericordia y ayudar a los pobres. No obstante, debe juzgar justamente y según en verdad, y no conceder favores especiales ni a ricos ni a pobres. Las personas no respetarán a una autoridad que juzgue injustamente. Tanto la misericordia como la verdad son necesarias para cualquier autoridad. El versículo 29 dice: la gloria de los jóvenes es su fuerza, y la hermosura de los ancianos es su vejez. Los jóvenes son honrados porque son fuertes y pueden trabajar duro y luchar para el Señor. Primera de Juan 2, 13 y 14 dice: os escribo a vosotros jóvenes porque habéis vencido al maligno. Os he escrito a vosotros jóvenes porque sois fuertes y la palabra de Dios permanece en vosotros y habéis vencido al maligno. Te pregunto, ¿en qué estás gastando las fuerzas de tu juventud? ¿Le has dado lugar a la palabra de Dios en tu corazón? Te animo a que pienses por un momento si estás honrando al Señor con las fuerzas que Él te ha dado. También habla acerca de los ancianos. Los ancianos no deben avergonzarse de sus canas. También deben ser honrados cuando sus vidas son rectas. En Proverbios 16:31 dice: corona de honra es la vejez que se halla en el camino de justicia. El versículo 30 dice: los azotes que hieren son medicina para el malo y el castigo purifica el corazón. Dios puede enseñarnos duramente para guardarnos del pecado o de castigos peores. Puede permitir enfermedad o tristeza, no porque nosotros hayamos pecado, sino para ayudarnos a evitar que pequemos. Debemos aprender a ver el castigo de parte del Señor como una muestra de su amor. El Señor ha tenido misericordia de nosotros, nos ha dado de su gracia, y ninguna de las cosas que tenemos las merecemos. Cuando Dios nos castiga, nos está mostrando que Él nos ama, nos está mostrando que le importamos. Por eso, aceptemos el castigo del Señor, cambiemos en nuestro corazón, luchemos por ser más como Jesucristo. En Hebreos 12:11 dice
que es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo sino de tristeza, pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. Como dice Proverbios aquí, el castigo purifica el corazón. El Señor quiere purificar nuestras vidas y quiero animarte en esta mañana. Si estás pasando por alguna disciplina, si estás pasando por alguna prueba, recuerda que el Señor te ama. Gracias por escucharnos. Recuerda que este audio no reemplaza tu tiempo a solas con Dios. Te animamos a que escribas tus aplicaciones personales. Hasta mañana.